Esta mañana voy a hacer lectura de la palabra de nuestro Dios, la cual dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Te damos gracias, Señor, esta mañana, porque tú nos has llamado. Te damos gracias porque por medio del sacrificio de Cristo, nosotros hemos sido alcanzados, hemos sido justificados, entregamos nuestros pecados a Él, y Él ha dado a nosotros su justicia. Él nos ha dado a nosotros vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El gran pastor de las ovejas nos ha llamado, y Él es quien ha asegurado nuestras almas en su persona. Te damos la gloria y la honra a ti, y oramos para que dirijas este sermón a través de los corazones que se han reunido esta mañana en este lugar, y a cada persona que ha de escuchar esta enseñanza. Amén. Durante algunos sermones nosotros hemos estado hablando sobre las doctrinas de la gracia. Y las doctrinas de la gracia se encuentran en el corazón y en el alma de nuestra teología. Los reformadores la estudiaban y fueron ellos quienes rescataron las doctrinas de la gracia del oscurantismo del catolicismo romano. R.C. Sproul dijo: la necesidad de la expiación de Cristo tiene su origen, en primera instancia, en el carácter de Dios. El juez de toda la tierra debe hacer lo correcto, por tanto, debe castigar a los pecadores o proveer una manera de hacer expiación por su pecado. Fin de la cita. Esta mañana nosotros veremos la expiación limitada. Esta doctrina es la más controversial de las doctrinas de la gracia. Incluso los propios arminianos creen en 4 puntos de los 5 del calvinismo. Y el punto que los arminianos rechazan es el punto de la expiación limitada. Ella es una de las dimensiones más importantes de la cristología, de la enseñanza sobre la persona de Cristo. Y es por esto que yo he titulado al sermón de hoy, Expiación limitada. Y nosotros hoy veremos este tema en 3 partes. La primera parte es el significado de la expiación limitada. Y vamos a utilizar Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. En segundo lugar, nosotros veremos la necesidad de la expiación limitada. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Y por último, lo que logra la expiación limitada. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8 al 9. Un breve resumen acerca de lo que hoy nosotros veremos. Primero, ¿qué significa la expiación limitada? Cuando hablamos de expiación limitada, estamos hablando que la palabra expiación significa pagar una deuda, y es la deuda de nuestros pecados. Pero la segunda palabra que nosotros hoy vamos a ver es limitada. Y la palabra limitada tiene que ver con un grupo de personas, o lo que se conoce como un grupo de elegidos. Cuando unes expiación ilimitada, lo que tú obtienes es que los pecados de un grupo elegido han sido pagados por Cristo. Eso es lo primero que vemos, o lo que vamos a ver nosotros en el sermón de hoy. En segundo lugar, veremos la necesidad de la expiación limitada. Cuando hablamos de la necesidad de la expiación limitada, estamos hablando de que nuestro Dios, debido a lo que Él planificó, está en la necesidad de ofrecer un sacrificio perfecto, no porque nosotros lo merecemos, sino porque Él lo planificó. Si Dios Padre no hubiese planificado nuestra salvación, seguiría siendo un Dios justo.
Porque el problema no está en quien Él no elige, sino a quien Él elige. Esto es un poco complicado y difícil, porque casi siempre nosotros decimos, ¿cómo que Dios solamente va a elegir a unos y a otros no? La realidad es que ninguno de nosotros merecía ser elegidos para salvación. Esa es la realidad del tema. Y por último, vamos a ver lo que logra la expiación limitada. Y lo que logra la expiación limitada es la salvación de los hombres. Hermanos, tu fe, esa fe que llega y sale para reaccionar ante las verdades, se obtiene por medio de la expiación. Todo lo que tiene que ver o todo lo que está involucrado con la salvación surge de la expiación limitada. Tu arrepentimiento, tu confesión de pecados, tus medios de gracia, todo surge de la expiación limitada. ¿Qué nos enseña a nosotros esta doctrina sobre la expiación limitada? Que la expiación de Cristo es suficiente para todos los seres humanos, pero es efectiva solo en sus elegidos. La expiación de Cristo es suficiente para todos los seres humanos, pero es efectiva solo en sus elegidos. Y en esa oración hay dos palabras que deseo que recuerdes: suficiente y efectiva. La muerte de Cristo es suficiente para salvar a todos los hombres. Pero esto no quiere decir de que todos los hombres sean salvos. Esto quiere decir que solamente la muerte de Cristo, su sacrificio, va a ser efectiva solo en un grupo de personas. En función de esto, hermanos, surge una pregunta y es, entonces, ¿por quién murió Cristo? Cristo murió por los suyos. Esta es la realidad. Cuando nosotros estamos hablando de que la expiación es limitada, no estamos diciendo que es limitada por su poder. Lo que estamos diciendo es que es limitada es por su extensión. Su sacrificio es poderoso para rescatar a todos los hombres, pero su extensión no es universal. Su extensión es limitada. A pesar de que Él es el Dios todopoderoso y que su sacrificio es completo y es perfecto, Él solo abarca hasta un grupo. Así que el poder de esta expiación es única, exclusiva, perfecta, pero su extensión es seleccionada. Ahora, esto es lo que causa un poco de controversia, ya que algunas personas dicen y aseguran de que es cierto que Cristo ha muerto por los pecados de los hombres, pero también es cierto de que los hombres pueden activar esa salvación cuando aceptan a Cristo. Y la realidad es que si eso es así, entonces el infierno está lleno de personas por las que Cristo murió. Y si el infierno está lleno de personas por las que Cristo murió, entonces la expiación de Cristo no es suficiente, ni es todopoderosa, porque la expiación de Cristo es ineficaz para preservar la vida de los hombres por la cual Él murió. Así que no podemos decir de que la muerte de Cristo es una muerte que abarca a todos los hombres. Para esto vamos a ver el primer punto, el significado de la expiación limitada. Voy a ir un momento al Romanos, capítulo 3, versículo 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué es lo que hace la expiación entonces? Según los versículos que el apóstol Pablo está mencionando acá, nosotros le damos a Jesús nuestro pecado y Jesús nos da a nosotros su justicia. La única forma de evitar la ira del Padre o la ira de Dios es obteniendo la justicia del Hijo. ¿Qué significa la expiación limitada? Es la obra que Cristo hizo para ganar nuestra salvación. La expiación limitada es la obra de Dios en Cristo, en la cruz, donde Él cancela nuestra deuda y apacigua su santa ira
contra nosotros y gana para nosotros los beneficios de la salvación. Así que la expiación limitada se refiere a un Dios que paga nuestra deuda al recibir la ira del Padre y de esta forma otorgarnos los beneficios de la salvación. Vemos cómo Jesús soporta la maldición que nosotros debíamos recibir con la finalidad de ahora ser salvos. Nuestro pecado, como lo dice R.C. Sproul, nuestro pecado debía ser cancelado. Y si Dios no cancela nuestros pecados, entonces nosotros mismos teníamos que pagar lo que debíamos. Y motivado a que nosotros no tenemos la capacidad, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como lo expresa Efesios capítulo 2, como lo expresa Colosenses o como lo expresa Pedro, muertos en nuestros delitos y pecados, es imposible que nosotros paguemos una deuda como esta. Así que solo la justicia de Cristo hace posible que nosotros seamos salvos. Hermanos, la expiación limitada, recuerda, es suficiente para todos, pero es efectiva solamente en un grupo que Él mismo ha seleccionado. No todos reciben los beneficios de la salvación. Estos beneficios se derivan de la obra soberana de Dios por medio de la persona de Cristo. Así que si alguien desea ser salvo, esta persona debe entonces ser escogida por Dios. Si hay algo interesante en la expiación limitada es que el Hijo muere por un grupo y el Hijo intercede es por un grupo. Cuando nosotros hablamos acerca de la expiación limitada, estamos diciendo que Jesús vino a elegir a los suyos, que el Padre le da, pero Jesús está en su trono intercediendo por los suyos. Hermanos, Jesús no muere por todos los hombres, ni Jesús está intercediendo por todos los hombres. Jesús solo intercede y se coloca en pie para defender a los suyos. Este es el caso de Esteban, está el caso de Pedro. Si recuerdas muy bien, Pedro está allí, el Señor le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti. Jesús no dice eso, con Judas no lo dice, ve y haz lo que tengas que hacer. Pero Jesús no dice, yo oré por Judas. Así que lo que nosotros encontramos acá en la expiación limitada es a un Dios que ha elegido a los suyos, pero es un Dios que no ha abandonado a los suyos, sino un Dios que está intercediendo por los suyos. Esto debe a ti tranquilizarte, esto debe a ti llevarte a una adoración a Dios por lo que Él sigue haciendo con nosotros. Después de esto, de entender lo que significa la expiación limitada, que es pagar la deuda de nuestros pecados, solamente un grupo, pasamos entonces a la necesidad de la expiación. Hebreos 2:17 nos dice a nosotros lo siguiente: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hermanos, no era necesario en absoluto que Dios salvara a los hombres. Pedro lo dice: los ángeles que transgredieron la ley de Dios, ellos no recibieron salvación, sino reciben una condenación. Entonces, ¿por qué nosotros, la creación de Dios, tenía que recibir una expiación? No, fácilmente lo que Dios debía haber hecho era dejarnos en nuestros pecados a la espera del juicio divino. Eso era lo que nos correspondía a todos los que estamos acá. Dios no tenía el por qué salvarnos. Eso es lo primero que debes entender de esta segunda parte, de la necesidad de la expiación. Tú no merecías ser salvo. Esto es lo que choca también con los arminianos, porque los arminianos dicen de que tú puedes ser salvo. Pero hermanos, si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, el hombre no merece ser salvo. El hombre está inhabilitado, el hombre está muerto, el hombre no puede reaccionar a esta verdad. El hombre se le imposibilita tener algo en él que presione a Dios para que Dios lo salve. Nosotros no tenemos nada que exija que un Dios soberano nos dé a nosotros su gracia. Nosotros hicimos lo mismo que los ángeles hicieron.
Pero la expiación, hermanos, la muerte de Cristo en la cruz, es una consecuencia de la decisión que Dios tomó para salvarnos a nosotros. La expiación de Cristo en la cruz no es una consecuencia de nosotros, es una consecuencia del Padre por lo que Él determinó para nosotros. Recuerda que la salvación de los hombres surge dentro de la Trinidad. Quien planifica la salvación de los hombres es Dios Padre. Así que si el Padre planifica la salvación de los hombres, entonces el Padre está obligado a expiar los pecados del hombre. Pero ¿cómo hace la Trinidad para expiar los pecados del hombre? Dios Hijo. Dios Hijo tiene un origen como hombre, se encarna y es como uno de nosotros, es lo que dice Hebreos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. No dice que el Hijo tomó el cuerpo de un ángel. Dice que tenía que ser semejante a sus hermanos. Por ende, el Hijo tiene que tener un cuerpo como el hombre. No conoció pecado, pero cargó con nuestros pecados. Se hizo un Dios hombre pecador, con la finalidad de recibir lo que nosotros merecíamos, y era ira. Esto, hermanos, entonces tiene sentido para entender que la expiación era una absoluta necesidad. La muerte de Cristo era una absoluta necesidad por lo que Dios Padre entonces ya había determinado desde el pasado eterno. A esto los teólogos le llaman consecuencia de la absoluta necesidad. Estamos hablando de una misión de rescate. Cuando te hablan a ti acerca de la necesidad de la expiación, recuerda, nosotros no merecíamos ser salvos. La necesidad de la expiación surge de la planificación que el Padre diseña para favorecernos a nosotros. Y esto inicia una misión de rescate que lleva al Hijo a morir en la cruz para satisfacer las necesidades del Padre. Cristo se identifica, hermanos, con el hombre, bajo la divina obligación de ser como sus hermanos. Dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Cristo, vemos acá lo que es su segundo oficio, el sumo sacerdote, quien intercede por nosotros. La misma Escritura te dice que nosotros tenemos un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Y es allí donde nosotros vemos que este gran sumo sacerdote no solo intercede por nosotros, sino que Él mismo se hace la ofrenda para apaciguar la ira del Padre. Y es por eso que el autor de Hebreos utiliza dos aspectos que podremos hablar acerca de los atributos de Dios, que es misericordia. Cuando te habla acerca de la misericordia, te está hablando acerca de cómo el Hijo aparta la ira del hombre. Cómo el Hijo aparta la ira de Dios hacia el hombre. Esto, la misericordia, se dirige entonces al hombre. Se extiende de manera horizontal. Pero el autor de Hebreos nos dice que este sumo sacerdote es fiel. Te habla acerca de su fidelidad. Y esto ya no tiene que ver con lo horizontal, ya esto tiene que ver con lo vertical. Porque la fidelidad del Hijo no está hacia los hombres, la fidelidad del Hijo está hacia el Padre, se extiende hacia arriba. Así que la fidelidad del Hijo nos habla sobre su obediencia al servicio del Padre. Lo que el Padre ha diseñado, el Hijo está calificado no solo para cumplirlo, sino que de manera obediente Él lo hace. Recuerda que Él mismo dijo, no es que alguien me quita mi vida, sino que yo entrego mi vida por vosotros. Misericordia se dirige al hombre, fidelidad se dirige a Dios. El doctor R.C. Sproul dijo, Cristo no murió en vano y todo lo que se propuso lograr será alcanzado por su ministerio. Juan, en el Evangelio, creo que te lo expresa una y otra vez.
Él dice, yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas, ninguna se va a perder. Sigue viendo allí en el mismo Evangelio de Juan, donde él dice, y yo oro al Padre por los que Él me ha de dar. No oro por el mundo, sino que oro por los que el Padre me va a dar. Cristo ofreció su propia sangre, hermanos, para salvar pecadores. Su muerte permite que los pecadores elegidos se acerquen a Dios Padre. No todos los pecadores tienen este privilegio, pero los pecadores elegidos, ellos están calificados por medio de los méritos de Cristo de poder acercarse al Padre. La expiación limitada es limitada, no porque los calvinistas dicen que sea limitada. La expiación limitada es limitada no porque los reformados o porque las doctrinas de la gracia dicen que debe ser limitada. La expiación es limitada porque los pecadores la hacen limitada. ¿Cómo es esto? Por naturaleza los pecadores rechazan a Cristo. Cuando un pecador rechaza a Cristo por naturaleza, él lo que está diciendo es, tu sacrificio para mí no es suficiente. Yo he ideado un camino para llegar al Padre. Es rechazar de manera voluntaria el sacrificio expiatorio de Cristo. Así que recuérdalo, la expiación es limitada porque nosotros la hacemos limitada. Entonces, pasemos a nuestro tercer y último punto. Lo que logra la expiación limitada. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dentro de estos dos versículos hay dos palabras que quizás puedan traer un poco de confusión, y es nosotros y todos. Pero ahorita lo vamos a explicar un poco. ¿Qué es lo que logra la expiación limitada? Que el diseño del Padre sea cumplido en la obra redentora del Hijo con la finalidad de proporcionarnos salvación a nosotros. El diseño del Padre llega y se concreta de forma específica en la obra redentora del Hijo para salvarnos a nosotros. Todo lo que abarca la salvación, todos los recursos que Dios nos da en la salvación, ellos nacen, se originan en la muerte de Cristo. ¿Quién necesitaba fe? ¿Los ángeles que son leales a Dios? No. ¿Quién necesitaba ser resucitados entre los muertos espiritualmente? ¿Los ángeles? No. ¿Quién necesita los medios de santificación? Somos nosotros. Nosotros necesitamos fe, nosotros necesitamos ser levantados entre los muertos, nosotros necesitamos reaccionar a las verdades del Evangelio, nosotros necesitamos la palabra de Dios, nosotros necesitamos los medios de gracia. Somos nosotros, hermanos. Nosotros somos los que necesitamos de una iglesia local. Nosotros somos los que necesitamos de una membresía. Nosotros somos los que necesitamos de una predicación, de un sermón. Dentro de algunos minutos yo tengo que salir a Caracas. Pero soy yo el que necesito, hermano. Antes de reunirme en Caracas con lo que debo hacer, soy yo quien necesito de estos medios de gracia. Porque yo soy un pecador. Y es lo que Pedro nos enseña acá. La audiencia de Pedro está sufriendo persecución. Y la audiencia de Pedro cree que la persecución que tiene por el imperio romano no se acaba. Recuerda que el emperador quiere expandir su reino. Le echa fuego a la ciudad de Roma y culpa a los cristianos. Y los cristianos que están viviendo persecución. Y ellos parece que dicen, el Señor no viene pronto por nosotros. Y Pedro le dice a ellos, nuestro Dios es un Dios soberano. Él tiene el control del tiempo. Para Él un día es como 1000 años, pero 1000 años es como un día. No te habla del milenio, te está hablando acerca de cómo un Dios soberano tiene el control del tiempo.
Pero hermano, no importa cuánto tiempo llevas tú sufriendo por la causa de Cristo. Él tiene el control de lo que tú vives, de lo que experimentas. Eso es lo que Pedro le está diciendo a los suyos. Y lo que nos dice a nosotros hoy es lo mismo. Pero no solo se queda allí. Cuando pasas al versículo 9 dice: hey, hermanos, ustedes que sufren, recuerden, el Señor no retarda su promesa. El Señor viene pronto por nosotros. La muerte de Cristo es eficaz y Él viene pronto para quitar a los suyos entre los muertos. Algunos de los hermanos estaban dudando sobre la venida del Señor. Dicen, según algunos la tienen por tardanza. Pero Pedro te explica 3 puntos del por qué el Señor no ha venido en ese entonces. Pero lo interesante es que esos mismos 3 puntos siguen estando vigentes para nosotros hoy. En primer lugar, el Señor no ha venido porque Él es paciente para con nosotros. Él es paciente para con los suyos. Nosotros. Está relacionado con el capítulo 1, versículo 3. Nosotros se refiere a los que Dios ha llamado, a los que Dios ha elegido, por los que Dios ha muerto. Es decir, la sangre de Cristo ha justificado a los suyos. En segundo lugar, para que no perezca. Pero no solo te dice para que no perezca, dice para que ninguno perezca. Pero ¿de quiénes son estos? ¿Quiénes son estos nosotros? ¿Quiénes son estos ninguno perezca? Son sus elegidos. Se trata de sus elegidos. Ninguno de los elegidos perezca. Y los elegidos fue por los que Él murió en la cruz. Y el tercer y último aspecto es para que todos procedan al arrepentimiento. Y este todos no abarca a todos los pecadores. Este todos abarca a aquellos elegidos que aún no conocen al Señor. Es por eso que te das cuenta que la doctrina de la expiación limitada está enlazada con todas las demás doctrinas. Pero tienes que entender que esta doctrina es limitada. Es suficiente para alcanzar a todos los hombres, pero es efectiva solamente en los suyos. Esta doctrina no es efectiva en los que están en el infierno. Esta doctrina es efectiva solo los que van al cielo y los que están en el cielo. Esta doctrina no es efectiva para todos los que se bautizan, o para todos los que son miembros de una iglesia, o para todos los que escuchan un sermón. No, ella es efectiva solo para los elegidos. Así que tú puedes estar en una iglesia bíblica, tú puedes ser miembro de una iglesia reformada, presbiteriana, pero si no eres elegido, tú no vas al cielo. La palabra de Dios, hermanos, limita la obra de salvación de los escogidos del Padre. Dios elige, se los envía a Cristo, son justificados por medio de la muerte de Cristo, el Espíritu los regenera y ellos forman parte del cuerpo de Cristo. Solo los elegidos reciben los beneficios de Dios, más nadie. Los beneficios de la salvación solo los reciben los elegidos. Su voluntad de disposición nos recuerda que Dios hace lo que le place. Romanos dice, tuve misericordia del que quise tener misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. ¿Quién le va a decir algo a su hacedor? ¿Quién va a contender contra su hacedor? ¿Le dirá el vaso de barro a su hacedor el por qué me hiciste de esta forma? No. Hermanos, si tú eres parte de los elegidos, si tú eres parte de esa gracia de Dios, del cuerpo de Cristo, vive como un elegido. Tú no puedes ser elegido y vivir como el mundo. Tú eres elegido y debes vivir conforme a las verdades de un elegido, conforme a las verdades del Evangelio. Recuerda que ninguno de los elegidos se pierde, sino que todos proceden al arrepentimiento, como lo dice Pedro. No te desanimes si el día de hoy tú aún no conoces a Cristo. Porque si tú estás en una iglesia escuchando la palabra de Dios y persistes allí, es porque tú sabes tu condición. Y es porque tú sabes que es imposible alcanzar a Dios por medio de tus méritos. Porque tú sabes que necesitas de la expiación de Cristo. Porque tú sabes que necesitas que Cristo sea quien pague tu deuda.
Ninguno de los actos de gracia irresistible se merece. La salvación no se merece, la fe no se merece, el entender estas verdades no se merece, el tener la oportunidad de acercarnos en oración al Padre no se merece, el que se haya roto el velo nosotros no lo merecemos. Pero el autor te dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. ¿Sabes por qué? Porque Cristo lo ha hecho posible. Eduardo Martorano dijo esta semana sobre el punto de la expiación limitada lo siguiente: todos los elementos que hacen que el pecador busque a Cristo son ordenados e inducidos por Dios. Fin de la cita. Así que cualquier aspecto que beneficie tu salvación, esto es inducido por Dios. El orar, hermanos, el tener la oportunidad de acercarte y leer la palabra, meditar en ella, deleitarte en la palabra de Dios durante la semana, ¿quién lo induce? Es Dios. Si estas cosas han comenzado a surgir dentro de tu vida, dale gracias a Él. Es Él quien lo ha hecho. Toda persona por la que Cristo muere es salva. El doctor R.C. Sproul dijo: así que Jesús solo murió por los elegidos, no por todos. Fin de la cita. R.C. Sproul dijo: si hay algo incómodo con respecto a la doctrina de la expiación limitada, escuche lo siguiente: Jesús murió por los elegidos, no por todos. ¿Qué nos enseña esto? Que la muerte de Cristo, hermanos, es suficiente para salvar a los suyos y que ninguno de los suyos se va a perder. No importa cuántas resistencias pongas, quizás estás acá, quizás aún no has reaccionado a las verdades del Evangelio, quizás estés aquí por otro motivo, pero si tú estás dentro de los elegidos que no se ha arrepentido, por más que endurezcas tu corazón, el día de hoy el Señor te dará un corazón nuevo, te dará un corazón de carne para que la palabra de Dios se almacene en tu corazón y para que comiences a experimentar todas estas grandes verdades. El sufrimiento de Cristo en la cruz nos habla sobre un dolor físico, pero también sobre su muerte. El sufrimiento de Cristo en la cruz nos habla que Él cargó con nuestros pecados. En la cruz fue abandonado por el Padre. En la cruz Él cargó con la ira del Padre. ¿No es suficiente esto? ¿No es suficiente esto para vivir conforme a esta verdad? Te quiero dejar 3 implicaciones sobre la expiación limitada. En primer lugar, aprendemos que la deuda de nuestro pecado fue cancelada por Cristo. En segundo lugar, aprendemos que la necesidad de la expiación surge de una iniciativa divina. Y por último, aprendemos que los beneficios de la salvación se logran por la expiación limitada. Concluimos que la muerte de Cristo, en su muerte, Él ocupa nuestro lugar y nos representa a todos nosotros, los elegidos. Sufriendo el castigo que nosotros merecíamos, Cristo satisfizo la necesidad de algunos, no de todos.